Bienvenido familia, bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar cómo trascender, cómo transformar todos esos miedos que nos surgen con respecto al mundo externo, cómo transformarlo en poder. Voy a contarte realmente toda y cada uno de los pasos que hago para realmente transformar ese miedo que muchas veces surge, ese miedo que nos paraliza con respecto a las situaciones que podemos estar experimentando o que creemos que pueden estar por venir. ¿Cómo lo aplico en mi día a día para coger todos esos miedos y realmente transformarlos a su dualidad contraria? A una dualidad que calibre en una energía mucho más poderosa, como puede ser la energía del amor, la energía de la confianza, y tomar acción desde ahí. Porque no es lo mismo si yo tomo una acción desde el miedo, que va a calibrar en una frecuencia energética muy baja, y por tanto lo único que voy a traer van a ser ese tipo de situaciones. Aunque un millonario me dé el paso a paso, si yo ese paso a paso lo llevo a cabo desde el miedo, no voy a obtener los resultados esperados. Sin embargo, cuando yo soy capaz de trascender ese miedo y transformarlo en poder, puedo aplicar incluso mi propia estrategia del espíritu, porque todos los recursos están ya concedidos en tu interior, el reino de los cielos está en vosotros, pero lo habéis olvidado, que decía el gran Jesús de Nazaret. Pues todos los recursos están concedidos en tu interior. Voy a contarte cómo realmente transformar estos miedos en mi mejor aliado y desde ahí, desde un lugar poderoso, tomar acción. Para los que no me conozcan, soy Javier Castro, soy emprendedor y soy una persona que realmente he sentido, he experimentado gran cantidad de miedo a lo largo de mi vida, sobre todo a la hora de tomar acción. Pues a raíz de eso he podido conectar con un volumen de acción que no es tomada desde el sacrificio, que no requiero de una lucha, que no requiero de una constancia, de una disciplina. Es una disciplina saludable desde el espíritu, sin sentir toda una lucha. Imagínate, para que comprendas esto, lo maravilloso que sería poder ir a trabajar, pero en lugar de ir por el sacrificio de tener que pagar la hipoteca, por el sacrificio de que tienes que ir a trabajar porque llevas ya un montón de años en esa empresa y ya no puedes decir que no, realmente conectar con una energía poderosa que te permita disfrutar a la vez que tomas acción. Voy a contarte realmente cómo hice esto, ¿vale? Fíjate, lo primero que debemos de comprender es que cuando sentimos un miedo, sentimos ese miedo realmente, y a la vez que sentimos ese miedo, se genera otro sentimiento, y es que tenemos, sobre todo las personas que han conectado con las enseñanzas del mundo espiritual, conectan con una culpa por experimentar ese miedo, y nace un nuevo miedo a sentir esa culpa, y por tanto esto es como una cadena, y ese miedo se va retroalimentando de la propia resistencia que tenemos a no querer sentir ese miedo, no por el simple hecho del miedo, porque en el miedo se encuentra la enseñanza que realmente requerimos vivir para trascenderlo. Pero como estoy sintiendo miedo a eso que está surgiendo, como estoy sintiendo rechazo a esa experiencia que estoy viviendo, de eso se alimenta el miedo. Se alimenta de tu desconocimiento, de tu inconsciente, que no conoce ningún mecanismo para gestionar y trascender ese miedo. Por tanto, lo primero que siento el compartirte, lo primero que hago cuando siento un miedo es ver por qué me estoy sintiendo separado de Dios. ¿Por qué Dios va a querer darme una situación en la que a mí se me haga sufrir? Y entonces ahí, cuando conecto con eso, realmente comprendo que ese miedo se está sintiendo para algo. Y aquí está la primera técnica que te comparto. Transforma el lenguaje con el que te comunicas a ti mismo. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo esta situación en la que no tengo ingresos? ¿Por qué esta persona me está dejando? ¿Por qué aparece esta situación de salud? No, ¿para qué realmente? Porque en ese miedo, en esas resistencias con respecto a manifestar todo aquello que tienes intención de manifestar, en ese miedo se encuentra tu semilla de bendición. En ese miedo es donde realmente se encuentra tu poder. Ahí es donde está. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces rechazamos esta situación y por tanto automáticamente, cuando se nos abre un poquito la puerta de la bendición, la cerramos porque nos da miedo lo que hay al otro lado. Cuando yo, y aquí vendría el segundo paso, cuando yo, en lugar de afrontar y luchar contra ese miedo y enfrentarme a él, permito que la energía del miedo se mueva libremente en mi interior, y hago un segundo y me paro y cierro los ojos y llevo la vista al interior y veo para qué estoy sintiendo ese miedo, y no me identifico, ni siquiera digo para qué estoy sintiendo ese miedo, sino que no me identifico con ese miedo, simplemente permito que surja en mi interior, permito que se mueva, permito que se manifiesten ciertas tensiones en el cuello, ciertos dolores de cabeza, y permito que se exprese. El miedo y todas las emociones de baja frecuencia tienen una energía muy limitada,
que solo tienen una fuente de alimentación, que es nuestra resistencia. Cuando nosotros rechazamos la ira, el miedo, la culpa, el orgullo, cualquier emoción de baja frecuencia, de eso es de lo que realmente se alimenta el miedo o cualquier emoción de baja frecuencia, de esa resistencia. No obstante, cuando yo me aperturo y permito que la energía de esas emociones se mueva libremente en mi interior, en ese momento es el momento en el que sucede el milagro. En ese momento la energía de lo que estoy sintiendo comienza a desvanecerse y porque comienzo a rendirme frente a esa emoción. Muchas veces las personas asocian la palabra rendirse a algo negativo, tienen un concepto de la palabra rendirse a algo negativo. Y yo también tenía este concepto. Perdón. El doctor David Hawking habla de esto. Cuando tú te rindes a una emoción, cuando tú te rindes a esa emoción de baja frecuencia, te rindes ante Dios, te rindes ante la voz del Espíritu y comprendes que estás sintiendo ese dolor como una llave que abre la puerta de la bendición. En ese dolor se encuentra todo aquello que requieres trascender. No te lo va a decir un mentor, no te lo va a decir este vídeo de YouTube, no te lo va a decir ningún acompañamiento al que puedas acceder, ni siquiera de los míos, o sea, podría sentarme aquí y realmente decirte, no, tienes que acceder a este acompañamiento que hago, a esta formación que tengo en mi página web, nada de eso. Solo te invito a que realmente lleves la mirada al interior. Y cuando tú lleves la mirada al interior y permitas que la energía de esas emociones de baja frecuencia que estás experimentando se sientan y se expresen en la medida, en total libertad, en ese momento comienzan a perder poder, abandonas la lucha y te rindes al espíritu. Y en ese momento te van a empezar a surgir sensaciones, te van a empezar a surgir acciones que te van a conectar con estados de frecuencia más poderosos. Y vas a pensar seguramente, y no requiero de hacer nada, no tengo que hacer nada, ¿cómo voy a conectar con algo realmente poderoso si no hago nada? Y esa es una de las creencias limitantes del ego que cuento en uno de los acompañamientos que hago. El ego te hace creer que eres el hacedor, que eres el que hace, y por tanto queremos siempre tomar una acción con respecto a algo que sentimos. ¿Y sabes cuál es el fallo aquí? Que tomamos la acción desde ese miedo. No, voy a trabajar en esta formación para hacerme millonario porque tengo miedo a quedarme sin dinero. No obstante, ninguna formación ni la del mejor mentor va a conectar tanto con la energía del dinero como si tú te adentras en ese miedo y permites liberar toda la negatividad. Y liberar toda la negatividad es permitir que la energía se exprese en el cuerpo. Cuando tú permites que la energía se exprese en el cuerpo y te rindes a la emoción y permites que esa emoción haga lo que quiera contigo, vas a darte cuenta que no necesitas hacer nada, sino que la inspiración va a aparecer, alguien la va a colocar, la fuente te va a dar las herramientas que requieres para transitar. Por favor, no creas nada de esto de lo que estoy diciendo, simplemente pruébalo por ti mismo, ponte y pruébalo. La próxima vez que estés experimentando una emoción de baja frecuencia, siéntate o no te sientes, pero lleva en cierta medida de lo que las actividades de la vida cotidiana, el mundo externo te lo puedan permitir. Si te surge en tu trabajo o conduciendo o en tu propia casa con tu familia, cuando te surja una emoción negativa, no hagas nada con respecto a esa emoción negativa. Deja de reaccionar y comienza a responder. Y aquí la respuesta es permitir que la emoción se exprese. Cuando tú permites que la emoción se exprese es cuando aparece la inspiración, es cuando aparece esa frecuencia más poderosa, porque es tu verdadera naturaleza. Y ahora te voy a contar por qué aparece esta frecuencia más poderosa que automáticamente sana esa emoción. Mira, por naturaleza, al igual que tu cuerpo, sin que tú hagas nada, siempre busca estar en el estado de salud más óptimo. Tienes literalmente un sistema inmunológico entero trabajando por y para ti. Sin que tú hagas nada, tu cuerpo, su estado natural es la salud. Esto no quita que no se puedan experimentar estados de enfermedad, pero esto no es tu verdadera naturaleza. Con respecto a todas las áreas de tu vida que puedas imaginar, funciona exactamente igual. No estás teniendo abundancia económica o no estás sintiendo abundancia económica porque estás experimentando un periodo de enfermedad en tu situación económica. No estás en una relación de pareja estable, no estás experimentando que toda relación que vives es una relación de amor porque estás experimentando un periodo de enfermedad, porque en última instancia te has creído lo que tu ego te ha dictado, te has visualizado consciente o inconscientemente como una imagen pequeña de ti y eso se ha proyectado en el mundo externo. ¿Qué sucede? Que lo que no nos dijeron nunca, y conoceréis la verdad y esta os hará libres, como decía Jesús de Nazaret, lo que no nos dijeron nunca es que en esa sensación que se me genera, en esa sensación que nace
de enfermedad en mi interior, es donde está la llave que abre la puerta de la bendición. Cuando yo permito que se exprese y observo, entonces me deshago de toda la locura que conlleva el mundo mental. Y esto creo que no tengo que explicarlo. Tú mismo o tú misma habrás podido experimentar la locura del mundo mental. Ese torrente incesante de pensamientos que no te permite estar en paz. Cuando yo permito que todo esto surja sin luchar contra esto, cuando yo abandono esa lucha, es cuando mi verdadera naturaleza comienza a florecer. Y en ese momento en que comienza a florecer te va a surgir mucha negatividad, pero porque estarás liberando toda la negatividad que has suprimido durante toda tu vida. Nosotros las emociones siempre las hemos ocultado porque no hemos conocido ningún mecanismo consciente que nos enseñe a gestionar y trascender toda la negatividad que surge. Cuando yo te comparto esto y te invito a que no te estoy contando ni siquiera una técnica de gestión emocional para que hagas, para que conectes, no hagas nada. Siéntate y disfruta y percíbete como el observador que experimenta la energía que transcurre por tu interior. Cuando tú haces esto es cuando realmente puedes conectar con una enseñanza muy poderosa que se te va a brindar a través de tu verdadera naturaleza. No tienes que buscar tu estado de salud óptimo fuera del cuerpo porque tu cuerpo ya cuenta con todos los recursos para mantenerte en el máximo estado de salud posible. Esto no quita que siempre hay excepciones, hay personas que experimentan diferentes periodos por cuestiones kármicas y en lo emocional sucede exactamente igual, pero no es lo habitual. Hay personas que lo experimentan sí, pero no es lo habitual. Tú, si tuvieras una gráfica de tiempo, estoy seguro que más del 80% de tu vida has estado en tu máximo estado de salud, has estado en una salud plena, a no ser que hayas optado por comida basura, drogas, alcohol, malos hábitos, nada de deporte, etcétera, etcétera. Cuando tú permites que la negatividad se mueva libremente en tu interior, no se está moviendo, simplemente se está yendo, no está en tu interior, se está yendo y con el movimiento es con lo que podemos sentir esa negatividad. O sea que te invito a que lo veas así y esto sería el resumen del vídeo. Para que tú puedas transformar todos esos miedos que te surgen en poder, solo requieres de permitir que se muevan en tu interior. Porque esos miedos solo se alimentan y solo se mantienen porque con tu resistencia a sentirlos es con lo que los estás alimentando. Cuando permites que se muevan, estos miedos comienzan a irse y empieza a florecer tu verdadera naturaleza. Como te he dicho antes, de verdad, no me creas nada de esto que te estoy diciendo. Simplemente pruébalo por ti. Siéntate y percibe cómo aflora tu verdadera naturaleza. Como te decía, soy Javier Castro Santiago. Tenía y era una persona que de siempre, desde muy corta edad, conecté mucho con el mundo espiritual, pero sentía el problema de que me faltaba acción, nunca conseguía materializar toda la energía que tenía en el interior al plano material y me daba pánico tomar acción, me daba pánico ponerme una cámara delante, hablar, grabar mi historia delante de personas, que la gente supiera realmente cómo soy y gracias a esta técnica que te cuento es que he podido conectar con una acción masiva diaria, pero no una acción masiva desde el sufrimiento, no una acción masiva de no tengo ganas de grabar, pero como tengo que grabar un vídeo me voy a poner a grabar, no, una acción en la que disfruto, una acción en la que un día que no puedo grabar, a los 6 minutos que tengo en el coche aprovecho, saco el móvil y me grabo, pero porque me encanta lo que hago. Y todos podemos conectar con esa energía, con toda y cada una de las acciones con las que tenemos, si no, no las estaría experimentando. Y quizás estarás pensando, bueno, y si a mí mi trabajo no me gusta, he elegido mal mi trabajo y ahora ya no puedo dar marcha atrás, ¿cómo voy a conectar con algo que no me gusta? A raíz de conectar con algo que no te gusta es que se te van a presentar esas oportunidades que te permitirán experimentar otra frecuencia. Pero si sigues rechazando tu trabajo, si sigues rechazando ciertas amistades que no te convienen y tú lo sabes, en el momento en el que tú las rechazas es que estás bloqueando las bendiciones en tu vida. Cuando tú te aperturas a sentir, cuando permites que lo que estás sintiendo y lo que hay en tu vida lo haces con fe de que es exactamente eso lo que te va a hacer progresar, ahí es cuando se te abre la puerta de la bendición. Solo requieres de confiar, según tu fe te será dado, que decía Jesús de Nazaret. Como te decía antes, soy Javier Castro Santiago, estoy grabando contenido prácticamente todos los días que puedo sentarme y conectar y que así lo siento porque hay días en los que no aparece la inspiración. Y aquí realmente en otros momentos de mi vida me hubiera sentado y por disciplina lo hubiera hecho, pero en estos días, por ejemplo, llevo 2 días atrás que no he grabado ningún vídeo de YouTube, o uno, no me acuerdo bien. Aparte de que en el momento en el que no grabo siento la necesidad de grabar, como te digo, no porque
tenga que grabar, sino porque realmente me nace esa acción, es cuando realmente conecto con esta energía, porque me adentro en lo que estoy sintiendo. Y si no me aparece inspiración con respecto a lo que quiero hablar y digo, hoy no me nace el sentarme delante de la cámara, solo requiero de transitar esa negatividad para hoy venir y hablarte con esta convicción. Y esto no es porque lo hago yo no soy un maestro, yo no soy un ser iluminado, yo simplemente confío en el espíritu. Confío en el espíritu, permito que esa falta de inspiración se mueva en mi interior, voy a ver qué negatividad me surge. Y ahí es cuando realmente puedo sentarme y hablarte con esta convicción al día siguiente. Pero tengo que realmente transitar la incomodidad. Esto fue un concepto que me ayudó mucho, porque si yo no transito la incomodidad, si yo no permito que me surja esa emoción negativa, si yo no permito que se mueva en mi interior, no la voy a poder liberar, no voy a poder recibir la enseñanza. Hoy realmente hemos quedado mi pareja y yo con unos amigos y me ha surgido un miedo de sentirme juzgado porque yo quería hoy realmente grabar. O sea, sentí esa necesidad de grabar porque quiero tomar esa acción, y me ha surgido ese miedo de sentirme juzgado por personas que son amigos que estamos conociendo y no conocen muy bien lo que hago, ¿no? Y cuando se lo he comentado ha sido como, uy, lo que me está surgiendo, ¿no? De manera interna ha sido como, wow, esto se está trascendiendo, se está moviendo algo, y ha sido cuando he dicho, ya tengo el tema de hoy. Totalmente espontáneo, me he venido a otra habitación, he cogido la cámara, les he comentado lo que iba a hacer y me he venido a grabar. Y estoy aquí grabando, aquí y ahora. Solo requerimos de adentrarnos en lo que sentimos. Todos los recursos están en tu interior. Luego podemos contar con libros que nos aportan gran cantidad de información, pero tienes que tener en cuenta que solo nos dan los mecanismos para gestionar eso que tenemos, pero la enseñanza se te revela en cada experiencia que tú vas viviendo. Toda la vida es una liberación y una sanación con respecto a las emociones que se nos generan por las experiencias que vivimos en el mundo externo, ¿vale? Pero no es el mundo externo el causante, porque por ejemplo, esto te voy a poner un corto ejemplo, ya finalizamos el vídeo. En África, en África la muerte se celebra. En África la muerte se celebra. Y aquí la lloramos. Y no es que una esté mejor y otra esté peor, pero solo te invito a que veas cómo la misma experiencia, en base a diferentes creencias, genera emociones diferentes. Y esto es lo mismo que sucede. Por tanto, no es la experiencia del mundo externo lo que te genera una emoción, sino tu propio concepto con respecto a la experiencia lo que te genera esa emoción. Cuando tú polarizas una experiencia, una vivencia, y comprendes que por muy incómoda que sea, por muy dolorosa que sea, que nadie dice que no lo sea, pero por muy dolorosa que sea, tú sabes que eso es lo que requieres vivir para progresar, para expandirte como tú sientes y como tú quieres realmente, en ese momento es que comienzas a posicionarte en el lado de la fe, y ahí todos tus miedos comienzan a difuminarse porque estás en una frecuencia mucho más poderosa. Por eso Jesús de Nazaret decía, según tu fe te será dado. Y como te decía antes, y de nuevo te lo repito, no creas nada de esto que digo, pruébalo por ti mismo, porque en eso que estés sintiendo es donde realmente vas a conectar con todos los recursos que requieres para trascender y liberar todos esos miedos. Te amo, gracias por estar hasta esta parte del vídeo. Sigamos conectando y sigamos creciendo en sincronicidad juntos. Estoy prácticamente diariamente compartiendo contenido aquí en YouTube, desde el espíritu, permitiendo que surja lo espontáneo. Antes quería conectar con el fondo perfecto, me iba todo, lo hacía todo súper intencionado. Hoy pongo la cámara, conecto el micro, me siento y hablo. Ni siquiera pienso en lo que tengo que decir. Permito que el espíritu ponga las palabras en mi boca. Solo requerimos de esa fe para saltar al vacío, y la expansión, todo lo demás se dará por añadidura. No tenemos que ocuparnos de la estrategia perfecta. Todo lo demás se dará por añadidura. Confía en el espíritu, confía en el camino, y toda la negatividad que va surgiendo en el camino son los recursos y enseñanzas con las que requieres conectar para realmente que todo eso que hablamos se te dé por añadidura. Gracias por existir y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, familia.